Vamos a ver la ley de Ampère en materiales magnetizados. Vamos a empezar usando las corrientes ligadas. El efecto de la magnetización es establecer estas corrientes ligadas. Teníamos JB y KB. JB, densidad de corriente de volumen ligado, y KB, densidad de corriente superficial ligada. Vamos a traer esto. El campo, debido a la magnetización del medio, es el campo que producen estas densidades de corriente ligada. Entonces ahora vamos a poner todo junto. El campo que se le atribuye a las corrientes ligadas más el campo que se le puede atribuir a cualquier otra cosa, que va a ser lo que vamos a llamar la corriente libre. De esta forma vamos a tener J total, el J va a ser JB más JF. Y este JF justamente de free es la corriente libre y es todo lo que no tiene que ver con la densidad de corriente ligada. Esto es muy parecido a lo que teníamos en el caso eléctrico. Teníamos un ρ general, densidad de carga, que era la densidad de carga ligada más lo que llamamos la densidad de carga libre, que era cualquier carga libre que no tenía que ver con la polarización, en el caso eléctrico. En nuestro caso tenemos una corriente libre que puede fluir a través de cables que estén en una sustancia magnetizada, o si, o si esta última es un conductor, entonces a través de este mismo material. Entonces lo tenemos expresado de esta forma: JB más JF, lo escribimos así por conveniencia, separamos la corriente en dos partes y recordemos que cada parte llega por distinta razón. La corriente libre está ahí porque alguien, por ejemplo, puso el material conectado a una batería y entonces tenemos transporte de carga. En cambio, la corriente ligada está ahí por la magnetización. Ya tiene que ver con la alineación de dipolos atómicos, y esto es algo que ya venía dado con el material desde el principio. No sabemos cómo llegó la magnetización, pero la tenemos dada. Ahora vamos a traer la ley de Ampère. En principio en su forma diferencial, que era rotor de B igual a mu0 J. La ley de Ampère diferencial nos daba que 1 sobre mu0 rotor de B es igual a J. En realidad teníamos el mu0 de este lado, pero es lo mismo. Ahora tenemos que J es JB más JF. Pero JB es rotor de M. Así que esto podemos escribirlo como JF más rotor de M. Si despejamos JF, tenemos 1 mu0 rotor de B menos rotor de M. Esto lo podemos escribir por propiedad de el rotor como rotor de mu0B menos M. Esto que está acá lo vamos a llamar H. H es el campo auxiliar. Se le suele llamar de esta forma. Y eso permite escribir entonces todavía más fácil. Queda JF es igual a rotor de H. Esto es vectorial, por supuesto, pues la resta de dos funciones vectoriales. De la misma forma que hacíamos con la ley de Ampère, la diferencial se puede llevar a una forma integral. Y vamos a tener eso para el H. Va a ser la integral cerrada de H por dl igual a I libre encerrada. En vez de tener la corriente como teníamos en la ley de Ampère, tenemos la corriente encerrada. Ahora vamos a tener la corriente libre encerrada porque va a estar asociada no al J general, sino simplemente al JF, a la densidad de corriente libre. Este campo auxiliar H va a tener un rol muy parecido al que tenía
En el caso eléctrico, el desplazamiento eléctrico. El desplazamiento eléctrico relacionaba la ley de Gauss en términos de la carga libre. En lo magnético, H nos permite expresar la ley de Ampère en términos de la corriente libre. Y la corriente libre es lo que vamos a poder controlar directamente. La corriente ligada, como pasaba con la carga ligada, viene simplemente de antes. El material ya viene magnetizado y esto resulta en tener corrientes ligadas que no podemos apagarlas ni prenderlas independientemente, como sí podemos con las corrientes libres. Si queremos, por ejemplo, aplicar esta forma integral, lo único que nos va a preocupar es la corriente libre, la cual la vamos a conocer porque nosotros vamos a usarla, o mejor dicho, uno va a estar libre de usarla o no. Y lo más importante es que esta forma es parecida a la de la ley de Ampère integral y por lo tanto uno puede utilizarla para resolver problemas con ciertas simetrías. Una observación que hay que hacer es que el KB no apareció en todo esto. Solo hablamos de densidad de corriente de volumen y no necesitamos en ningún caso una densidad de corriente superficial ligada. Eso lo vamos a justificar de la siguiente forma. La integral de superficie de donde venía el KB es esta que tenemos acá arriba. Una integral de superficie de 1 sobre r, mr' por dA'. Y lo que vamos a suponer es que la magnetización está localizada y que podemos tomar la superficie al infinito donde m va a ser igual a 0 y por lo tanto esta integral va a dar 0. De esa forma entonces nos evitamos en todo el desarrollo que hicimos poner el Kp, aunque hay que decir que por más que tenemos una densidad localizada y que la superficie entonces la tomamos en el infinito y da 0, pueden haber casos en los cuales tengamos dos materiales de distinta magnetización o lo que sea, donde la frontera, la superficie, pueda tener un KB donde ahí esto cobre importancia. Pero en general vamos a tomar materiales donde van a tener una densidad JB localizada y no vamos a tener que preocuparnos por la densidad superficial. En situaciones físicas reales en general no tenemos discontinuidades, pero si necesitamos el KB en algún caso, lo usaremos. De esta forma entonces queda definido el campo auxiliar H y el J en términos de JB y JF. Todo esto es muy importante.